Hola a todos, aquí estoy con un nuevo video sobre la historia de la tecnología. Hoy nos remontamos a la década de 1950, los famosos años de la Guerra Fría. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países, sobre todo Estados Unidos y la Unión Soviética, se embarcaron en numerosos proyectos descabellados con el fin de aprovechar la energía nuclear en todos los ámbitos. Se planeó utilizar la energía nuclear no solo para fabricar armas y generar electricidad, sino también en diversos vehículos. Se construyeron barcos de propulsión nuclear y submarinos nucleares, pero no se quedaron ahí. Se pensó incluso en aviones con motor nuclear e incluso en vehículos de transporte terrestre y autobuses de propulsión nuclear. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario. Como era de esperar, esta locura por la energía nuclear también empezó a afectar a los trenes y en la década de 1950 se planteó seriamente la posibilidad de fabricar trenes que funcionaran con energía nuclear. Los estadounidenses, los británicos y los soviéticos tenían proyectos muy interesantes relacionados con este tema. En el vídeo de hoy hablaré de esos proyectos. En primer lugar, quiero explicar qué es la energía nuclear y cómo funciona. Después pasaré a los proyectos de otros países. Destacan especialmente los proyectos estadounidenses. Además, hoy en día hay algunos avances interesantes en el ámbito de los trenes nucleares. Es decir, las tecnologías de las que he hablado no se han quedado en el pasado, sino que actualmente siguen realizándose estudios sobre los trenes de energía nuclear. También hablaré brevemente de ellos. Va a ser un vídeo completo y entretenido. Si estáis listos, empecemos. La idea de utilizar la energía nuclear en los trenes no surgió en realidad después de la Segunda Guerra Mundial, sino que se remonta a mucho antes, a principios del siglo XX. A principios de la década de 1900, especialmente en Alemania, se empezaron a debatir algunas ideas sobre la propulsión de vehículos mediante energía nuclear. Según estas ideas, se calentaría el agua utilizando la energía de desintegración de elementos radiactivos como el uranio, y el vapor a alta presión generado por el agua calentada impulsaría los trenes. Puede parecer lógico, ya que en aquella época los trenes ya funcionaban con vapor. Sin embargo, este proyecto nunca se llevó a cabo. Los cálculos realizados revelaron que para que el tren circulase de forma segura, la locomotora debía recubrirse con al menos 500 toneladas de plomo. Por eso, el proyecto quedó en suspenso. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, la idea de utilizar la energía nuclear en todos los ámbitos volvió a cobrar fuerza. En ese periodo, en 1948, comenzaron a surgir poco a poco en el Reino Unido las primeras ideas sobre trenes de energía nuclear. No obstante, no se trataba de proyectos respaldados por el Estado, sino de ideas conceptuales e imágenes publicadas por algunos artistas y diseñadores de la época. En 1952, el Reino Unido se propuso oficialmente poner en marcha un proyecto de tren nuclear, pero finalmente desistió. Aunque ellos desistieron, otros países siguieron dando pasos importantes en este sentido. La idea de construir el primer tren del mundo que funcionara realmente con energía nuclear surgió en Estados Unidos en 1954. El Centro de Investigación Nuclear de la Universidad de Utah presentó oficialmente una solicitud de patente. El tren mencionado en dicha solicitud se denominaba X-12 y tras obtener la patente del primer concepto serio de tren nuclear del mundo, se pasó a la fase de producción. Visto desde fuera, el X-12 se parecía a los trenes diésel normales. Sin embargo, por dentro era muy diferente. El principio de funcionamiento del X-12 era el siguiente. En el compartimiento central de la locomotora se instalaría un pequeño reactor nuclear cerrado. En este reactor se iba a utilizar uranio 235 enriquecido. La reacción iniciada en el interior del reactor calentaría considerablemente el agua circundante, convirtiéndola en vapor a alta presión. Este vapor a alta presión se conduciría a las turbinas eléctricas que girarían para generar energía eléctrica. Esta energía se almacenaría en las potentes baterías situadas en la parte trasera de la locomotora. El vapor a alta presión, por su parte, no se expulsaría al exterior, sino que se enfriaría a través de tuberías y se devolvería al núcleo del reactor.
De este modo, no se produciría ninguna fuga de material al exterior y se crearía un sistema de circuito completamente cerrado. Este sistema es idéntico al método principal que se utiliza hoy en día en las centrales nucleares. Sin embargo, también había ideas alternativas. Por ejemplo, los franceses habían planeado inicialmente crear un sistema que funcionara según el principio clásico de los trenes de vapor, dirigiendo el vapor calentado en el reactor hacia unos pistones, es decir, utilizarían un reactor nuclear en lugar de la leña de la caldera. Esta idea se consideró muy poco lógica y se abandonó en poco tiempo. En comparación, el X12 eléctrico de circuito cerrado era un diseño mucho más sensato. Tras la solicitud de patente, la universidad se puso en contacto con el gobierno federal estadounidense y se empezó a compartir más información sobre este tren. Se anunció que el X12 alcanzaría una potencia de 7.000 caballos, lo que suponía una potencia realmente impresionante para la época. El tren también podría transportar una carga de 360 toneladas a una velocidad media de 100 kilómetros por hora. Si se hubiera construido el X12, habría podido transportar una carga de 360 toneladas a cualquier punto del mundo sin parar y sin repostar combustible durante 6 meses. El X12 no solo se presentó al gobierno, sino también al público en general. Durante mi investigación, vi que se habían publicado anuncios y portadas en las revistas más importantes de la época. La idea era buena, y al principio, el gobierno estadounidense mostró interés. Sin embargo, el proyecto acabó siendo rechazado, y había razones de peso para ello. Fabricar y explotar un tren de ese tipo suponía un costo extremadamente elevado. Además, para garantizar la seguridad del tren, era necesario recubrir la locomotora con un blindaje de plomo de unas 300 toneladas, lo que habría aumentado el peso del tren de forma considerable. Además, era necesario reacondicionar las vías férreas para adaptarlas a ese peso. Unos costos tan elevados no despertaron el interés del gobierno estadounidense, y el proyecto quedó oficialmente archivado en 1958. Mientras los estadounidenses dejaban de lado sus sueños de un tren nuclear, los europeos continuaban con sus investigaciones. Tras haber experimentado en la década de los años 40 con ideas poco viables, como un tren nuclear de vapor, los franceses se orientaron a investigaciones más serias a partir de mediados de la década de 1950. En concreto, en 1958, algunas empresas francesas comenzaron a considerar los residuos radiactivos procedentes de las centrales nucleares como una fuente de energía. Estos importantes trabajos, centrados en el desarrollo de baterías que convirtieran en electricidad la energía generada por la desintegración de los residuos, dieron lugar a la idea de que dicha tecnología pudiera aplicarse a los trenes. En los trenes conceptuales que surgieron en esa época, se instalarían pilas de residuos nucleares en los trenes y estas pilas suministrarían de forma continua la energía eléctrica que el tren necesitara. Sin embargo, esta idea tampoco se llevó a cabo. El Ministerio de Energía francés de aquel entonces se opuso al proyecto. En su opinión, la energía nuclear no debía estar tan cerca de la población. La energía nuclear era arriesgada, los residuos radiactivos eran peligrosos, y por muy segura que fuera, no era correcto incorporar la energía nuclear en los medios de transporte utilizados por las personas. Así, el proyecto francés tampoco se llevó nunca a cabo. En la misma época que los franceses, entre 1957 y 1958, la empresa Krauss-Maffei, fabricante de los famosos tanques de la serie Leopard en Alemania Occidental, tuvo una interesante idea de modificación. La empresa presentó una propuesta de modificación basada en los trenes diésel de la serie 20, muy extendidos en aquel entonces en Alemania y en Europa. Según el plan, se instalaría en el tren un reactor nuclear similar al X-12, pero de menor tamaño, y este reactor se encargaría de recargar las baterías de los trenes. Sin embargo, este diseño tampoco fue aceptado por motivos de peso y seguridad. La empresa ni siquiera presentó una solicitud oficial para este tren. Dejemos atrás a los países occidentales y pasemos al este, a la Unión Soviética. Sabemos que los soviéticos tenían muchos proyectos descabellados relacionados con la tecnología nuclear. He hablado de algunos de ellos en mi canal. Los pueden encontrar ahí.
Los soviéticos también iniciaron en 1956 un proyecto relacionado con los trenes de energía nuclear. De hecho, el Ministerio de Transporte soviético puso oficialmente en marcha ese año un gigantesco proyecto de tren nuclear. Este tren, al que los soviéticos llamaban locomotora atómica, era un proyecto mucho más grande, mucho más descabellado y mucho más ambicioso que el X-12 y otros diseños occidentales similares. La razón no era que se vieran obligados a utilizar un solo reactor, sino que tenían planeado utilizar tres. Explicaron su razonamiento de la siguiente manera. Debido a la obligación de revestir el reactor nuclear con plomo, se generaría un peso aproximado de 200 toneladas. Los soviéticos hicieron caso omiso de ese costo y peso y dijeron, ya que va a pesar tanto, pongamos tres reactores y tripliquemos la potencia. Con esa idea en mente, adaptaron el diseño correspondiente. Este tren habría sido aproximadamente 3 veces más potente que el X-12. Teniendo en cuenta que el X-12 tenía una potencia de 7.000 caballos, es muy probable que la locomotora atómica soviética hubiera generado una potencia entre 20.000 y 25.000 caballos. De hecho, los planes iban en esa dirección. En los anuncios se promocionaba como un gigantesco buque terrestre en el que miles de familias podían viajar con sus vehículos y todas sus pertenencias. Sin embargo, el objetivo real era claro: transportar las unidades de tanques, las fuerzas de artillería y las armas nucleares soviéticas a gran velocidad y en gran cantidad a todos los rincones del mundo. El proyecto se prolongó mucho tiempo. Los ingenieros siguieron trabajando en este tren hasta 1961. Sin embargo, más tarde también se abandonó este proyecto. Los soviéticos realmente dedicaron mucho esfuerzo a la construcción de este tren. Sin embargo, a medida que el diseño se iba concretando, los problemas también aumentaban. El problema no era solo el uso conjunto de tres reactores. El peso de la locomotora alcanzaba las 400 toneladas. Con ese peso, era imposible utilizar las vías férreas normales. Ni en la Unión Soviética ni en ningún otro país del mundo existía una línea capaz de soportar un tren tan pesado. Los soviéticos habrían tenido que construir cientos de nuevos puentes ferroviarios y nuevas vías, lo que habría requerido una cantidad increíble de recursos y tiempo. Por estas razones, los soviéticos abandonaron este sueño a principios de la década de 1960. La famosa locura nuclear de los años 50 llegó a su fin en gran medida en las décadas de los 60 y 70. Sin embargo, los sueños de trenes de energía nuclear constituyeron una excepción. Aunque todos los proyectos que acabo de mencionar quedaron archivados en los años 50 y 60, el sueño de trenes de energía nuclear nunca se extinguió. Hay tantos proyectos interesantes de esta época que voy a buscarlos todos uno por uno y hacer videos sobre ellos. No os preocupéis, seguid atentos. Por hoy ya está.